Sancho con harto dolor de sus huesos y fue a oscuras donde estaba el ventero, y encontrándose con el cuadrillero que estaba escuchando en qué paraba su enemigo, le dijo: «Señor, quien quiera que seáis, hacednos merced y beneficio de darnos un poco de romero, aceite, sal y vino, que es menester para curar uno de los mejores caballeros andantes que hay en la tierra, el cual yace en aquella cama malferido por las manos del encantado moro que está en esta venta». Cuando el cuadrillero tal oyó, túvole por hombre falto de seso, y porque ya comenzaba a amanecer, abrió la puerta de la venta y, llamando al ventero, le dijo que lo que aquel buen hombre quería. El ventero le proveyó de cuanto quiso, y Sancho se lo llevó a Don Quijote, que estaba con las manos en la cabeza, quejándose del dolor del candilazo, que no le había hecho más mal que levantarle 2 chichones algo crecidos, y lo que él pensaba que era sangre no era sino sudor que sudaba, con la congoja de la pasada tormenta. En resolución, él tomó sus simples, de los cuales hizo un compuesto mezclándolos todos y cociéndolos un buen espacio, hasta que le pareció que estaban en su punto. Pidió luego una redoma para echallo, y como no la hubo en la venta, se resolvió de ponerlo en una alcuza o aceitera de hoja de lata, de quien el ventero le hizo grata donación, y luego... Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Hemos arrancado este programa Día del Libro desde la Casa de Saramago en Tiajenacasa, y es que estaban leyendo un fragmento del libro de Don Quijote, fue hace un par de años, pero bueno, hemos aprovechado para empezar el programa del Día del Libro con esa lectura que es imprescindible para todos ustedes. Les recomiendo que busquen el Quijote, que la verdad que se van a sorprender. Hoy vamos a tener un programa muy de Saramago, tenemos un premio de Nobel en la isla de Lanzarote, y yo creo que mejor que presumir hoy de ese premio Nobel en el Día del Libro. Hemos traído para ello a la directora de ACASA, bienvenida, María del Río. Tenemos que presumir, ¿no? Claro que sí. Tenemos que presumir. No creo que muchos sitios en el mundo puedan decir que tienen cuenta con un premio Nobel, ¿no? Efectivamente, yo creo que sí, que es un orgullo para la isla tener la suerte de haberlo tenido aquí durante 18 años y que su casa museo siga estando abierta y sea un espacio de encuentro y de cultura. Ya hemos estado contigo en la casa, pero ¿qué nos encontramos? Todavía hay gente de Lanzarote que no ha ido a casa, pero así que, ¿qué podemos encontrar o qué nos encontramos? Porque está abierta, ¿no? Claro, claro, está abierta al público y se encuentran con algo muy especial. Se encuentran con poder visitar una casa habitada, porque la casa de José Saramago sigue estando viva, tal como él la dejó, pero cuando Pilar del Río viene a Lanzarote, ella es la presidenta de la Fundación José Saramago, vive habitualmente en Lisboa. Cuando viene a su casa y está habitada, es decir, la casa no huele a naftalina ni a lo que huelen algunos museos cuando quedan así medio cerrados, huele a una casa viva, a café, bueno, a café portugués, a todas las cosas. Entonces la gente se va a encontrar una visita que es un tour que lo tienen si son de otros idiomas, con audioguía, pero siempre con un guía personal que les va a acompañar durante todo el trayecto de la casa. Primero se visita la casa, cada una de las habitaciones, donde el salón, su despacho, donde escribió el primer libro, el ensayo de la ceguera, antes de que le dieran el Nobel, un libro muy importante, la cocina donde tantos encuentros y tantos almuerzos se hicieron, el jardín, los olivos que él plantó, las plantas, los árboles de Lanzarote, esa fusión que hay de Portugal, Andalucía y Lanzarote, y por último la visita finaliza en el edificio biblioteca, entrando por el Jardín del Olivo, de un olivo pequeñito que trajo José Saramago del Alentejo portugués, que plantó, lo trajo cuando se podían viajar con plantas en los aviones. ¿No? Exactamente, así era. Ahora es un inmenso olivo, que es bien grande, y da la entrada al edificio biblioteca. Y ahí se encuentran pues con la joya de la corona, que es esa enorme biblioteca donde están todos los libros de José Saramago, los que él escribió en los distintos idiomas, y no todos, porque algunos tienen 60 traducciones, no cabrían en la biblioteca, sus libros de colección personal, con sus dedicatorias, de distintos otros premios Nobel, García Márquez, otra gente, y los libros también de Pilar. Ahí están los libros de ambos reunidos. Es un espacio muy interesante que también se explica, y se acaba la visita por la sala de juntas donde se hizo la primera reunión de la Fundación José Saramago, y ahí está la despedida. Es una visita muy entrañable, lo digo de verdad, sinceramente, no porque sea la directora, podría decir, cada una mujer habla de lo suyo y no de lo suyo, porque nada más que, y ahí los dejo, entren a Google y vean las reseñas de la gente sale emocionada. Hay un montón de gente que entra y sale llorando de haber percibido lo viva que está la figura de José Saramago en ese sitio, lo delicado que es todo, cómo se mantiene toda su esencia, tanto la del escritor,
que se van desgranando distintas de su obra a lo largo del recorrido, como parte de su vida en Lanzarote, toda su implicación, todo lo que ocurrió aquí en Lanzarote, cómo vivió, a la gente que recibió, un montón de gente, esto se cuentan en la cocina, pero también se destaca la dimensión humana del escritor. Hay una parte muy importante que tiene que ver con el defensor de los derechos humanos, que fue José Saramago, que también queda patente pues, cuando se habla del drama de la inmigración, de la paz, con ese trabajo que hizo junto con Tapies por encargo del Carri para la pacificación de Euskadi, pero que en este momento, con la guerra de Ucrania, con la masacre en Palestina, con el genocidio, vemos que están de plena actualidad, ¿no? Su pensamiento sigue estando muy vivo y se van a encontrar con todo eso en un espacio que no es lujoso, que no es ostentoso, que no es enorme, pero que es muy cálido, sencillo, acogedor y muy lleno de vida. Decías la visita, también hablaremos después de eso, porque también hay un club de lectura. Sí. Creo que es el primer martes, ¿no? El primer martes de cada mes. De cada mes, es decir, que también pueden ir allí sin ir al resto de la fundación, pero pueden ir a la biblioteca, claro, y ahí pueden percibir, pueden leer, pueden escuchar. Bueno, también después de eso vamos a hablar, porque hoy tenemos un programa muy Saramago, muy Premio Nobel de Literatura para celebrar este Día del Libro. Tengo por aquí el libro que escribió Fernando Gómez Aguilera, La consistencia de los sueños. Esto es quizás una pequeña como un Google, ¿no? Una guía de la vida de Saramago, y aquí hay una que pone exactamente, ya me voy a ir hasta el año 1993, y pone: abandona su país en febrero y se traslada su residencia al municipio de Tía. Y ahí entras tú. Claro, bueno, entramos un poquitín antes porque José Saramago y Pilar del Río vienen por primera vez a Lanzarote el 1 de mayo del 91. Y vienen a hacer una visita casi de cortesía, porque en ese momento mi marido y yo viajábamos mucho a Lisboa y les visitábamos con frecuencia y les decíamos: tienen que venir a Lanzarote, que es un sitio súper especial, y conocerlo. Bueno, pues esa visita, porque así nos lo confesaron, que eran un poco, pues, venían de Tenerife, de una jornada, venga, pasamos ya y que esta gente no nos dé nos quitamos de medio ya el compromiso, esa visita. Bueno, fue fascinante, porque no llevaba José ni 2 horas en la isla de Lanzarote. Me acuerdo que estábamos por el norte en ese momento, eran 24 horas lo que iban a estar, tampoco daba tiempo a mucho, y de hecho no nos metimos dentro de los centros turísticos, sino a ver Lanzarote como por fuera, por los campos, por los pueblos. Estaba absolutamente emocionado, y 2 horas llevaba. Y nunca olvidaré esas palabras cuando me dijo, dice: María, la verdad que yo pensaba, ¿qué hace esta chica, una chica joven, que era más urbana, viviendo en un sitio como Lanzarote? Dice: ahora ya lo entiendo. 2 horas. Por la tarde, viendo la puesta del sol, esa puesta del sol espectacular que podemos ver desde Tía, viendo papagayo, lobo, Fuerteventura al frente, esos colores tan impresionantes, les escucho decir a Pilar del Río, a José, dice: entonces, ¿de verdad tú crees, José, que nuestro futuro pasa por Lanzarote? Esto ya pasó el primer día. De ahí se empiezan a maquinar cosas, y si nos hiciéramos una casa, nosotros nos pensábamos hacer una casa en Tía, teníamos el terreno, y si no la hacemos, y si compartimos, aunque sea para pasar unas vacaciones, que es verdad que en principio José Saramago se plantea, nunca planteó dejar de vivir en Portugal, era muy portugués en todos los sentidos de la palabra. Y mi hermana Pilar, cuando se casó, se fue a vivir a Lisboa, dejó Sevilla, colaboraba con varias radios como periodista aquella vez, pero viviendo en Lisboa. Nunca se habían planteado no vivir en Lisboa, pero Lanzarote tiene esa magia, nos ha pasado a más de uno, que te engancha y que quiere. Entonces, esa casa que en principio se iba a hacer para pasar temporada, a partir de finales del 92, principios del 93, se convirtió en su casa. Ya pasaron y, bueno, empezaron temporaditas hasta que son las temporadas. Coincidió con el hecho de ese libro, ¿no?, tan polémico que fue en Portugal, ¿no? Coincidió que también es verdad que en Portugal el Evangelio según Jesucristo generó en el gobierno entonces de la derecha de Cavaco Silva, bueno, se permitieron el lujo de opinar. Fue un libro que estaba premiado con el premio europeo, y a decir que no, que ese libro no representaba a Portugal, que los portugueses eran muy católicos y que además estaba mal escrito, porque José Saramago escribía mal. Bueno, ese José Saramago, en fin, ya ven ustedes cómo son los gobiernos de cultos, claro, que se permiten a veces hablar de la literatura. Y seguramente sin haberlo leído el libro. Sin saber mucho de literatura. No. Unos años más tarde, no muchos más, en 1998, le dan el premio Nobel. De eso hablaremos ahora también. O sea que ese señor que escribía mal según el gobierno. Bueno, todo eso influye pues para sentirse un poco dolido con esa parte del gobierno.
José Saramago, yo siempre se sintió muy portugués, lo que pasa es que se enamoró de Lanzarote. De hecho, la fundación está en Lisboa también, la Fundación Saramago, siempre tuvo ese vínculo, y una cosa es la gente de la calle, que siempre ha adorado a Saramago, y otra cosa es... El pueblo portugués, él encantado y siempre muy portugués, pero tampoco quita que Lanzarote para él fuese su balsa de piedra, su espacio y el lugar donde se sintió más cómodo y donde a partir de 1993 toda su obra literaria es lo que iba a decir, está escrita en Lanzarote. Claro, ¿cuál fue el primer libro que él ya, porque vemos esa biblioteca que él escribía ahí, después hay otra planta, ¿no? Que ya él trasladó también donde escribía, donde empezó, bueno, me imagino que él escribía también en cualquier sitio, ¿no? Donde todos esos viajes. Escribía en su despacho y no escribía en los viajes. A partir de 1993 toda su obra literaria, todas sus novelas están escritas en Lanzarote, en su despacho. ¿La primera? ¿Cuál es la que...? El ensayo sobre la ceguera, el libro tan importante que la pandemia nos ha puesto ahora un poco así en la frente de cómo en estos contextos de pandemia el ser humano puede sacar lo mejor de sí mismo, pero también lo peor. Claro, hablabas que él escribía, tú me imagino que lo verías en esos momentos, ¿él era de los que no había que molestar? O, bueno, si entrabas tampoco pasaba nada. No, no era una persona nada histérica ni exigente en ese sentido, era muy ordenado, pero siempre fue muy apacible, hombre, procurábamos respetarle, estaba en su despacho, pero vamos, que si tenías que entrar para comentar cualquier cosa, hacer tal, tampoco pasaba nada. No era esa persona, no tenía manías en ese sentido, la verdad que era muy... El trato con él siempre era muy amable, muy correcto, siempre muy entrañable, ¿no?, como persona. Claro, porque esa es una de las cosas también, el ir a la fundación, ¿no? Porque a veces cuando hay escritores de esta talla mundial, el tú visitar esas estancias es también lo que tú, ¿no?, te pones a pensar, ¿no? Y este libro lo escribió aquí, ¿no? Esos son esos detalles que tú, ¿no?, que al final hace que la visita sea también mucho más agradable, ¿no? Evidentemente para los que van conocen la obra, ¿no? Lo normal es que todos los visitantes siempre tengan ese vínculo emocional con la lectura de Saramago, que si no lo han leído también pueden ir y aprender a amar a la lectura de Saramago, porque como lo que decías, ¿no?, es como César Manrique, que ahora también hablaremos un poco de esa, ¿no?, esa relación, no relación, pero relación, ¿no?, es decir, nunca se conocieron personalmente, pero que da igual cuando haya escrito algo, que siempre tiene vigencia. Claro, y además hay mucha gente que llega a la casa Museo José Saramago sin haber leído nada de él. Hay muchas personas que tienen la referencia del Saramago humanista. A mí me recuerda un poco, bueno, pues como nos pasa con otras grandes referentes del siglo XX que han sido importantes y que la gente a lo mejor no lo ha leído, pero sí que los conocen como defensores de derechos humanos, de cosas. No importa que no hayan leído nada, quien lo ha leído y lo conoce, va mucho más emocionado porque quiere ver dónde se escribieron esas palabras que igual tanto le impresionaron en algún momento de su vida. Por eso digo que gente que llega, nos pasa mucho con gente de Latinoamérica, que vienen de Argentina, de México, de Ecuador, y es que vienen emocionados, hacen la extensión a Lanzarote, a lo mejor venían a la península o a Las Palmas, Tenerife, y vienen solo para ver la casa. Entonces esa gente viene muy, muy emocionada. Pero quienes no, también se encuentran, pues como en la vida de un premio Nobel sencillo, que como era él, que no era, en fin, una mesa de madera de pino que está mordida por los perros, que se ven las señales en la esquina, que no es una cosa así de que te parezca una casa ajena, sino que encuentras algo muy cálido, que también se encuentran con las anécdotas de José Saramago. Nos pasaba en la casa que nunca funcionó muy bien el portero automático. Dicen que en casa de Herrero Cuchara de Palo, éramos los técnicos, no lo hicimos demasiado bien esa parte. Y durante años cuando llamaban a la puerta había que salir a abrirla literalmente. Muchas veces el que salía a abrirla era él, si estaba allí, iba y abría. Y a veces se encontraba con que eran dos personas lectoras que iban por si estaba, porque querían que le firmase un libro. Y se quedaban así cuando lo veían, ¿no? Como, ay, disculpe, pero es que veníamos, si podría ser, si no les mucha molestia, firmarnos el libro. Les hacía pasar a la cocina y le invitaba un café. Esto lo hacía siempre. Entonces nosotros también invitamos al café. De hecho, él tenía esa relación con la gente de Lanzarote, con la gente de Tía, con los vecinos. Era una persona muy cercana, ¿no? De hecho, no era alguien que no conocieran que iba por la calle, ¿no? Él iba a comprar, iba a estar en la biblioteca, ¿no? También municipal de Tía, creo que también tuvo buena relación. Es decir, era alguien cercano, ¿no? Sí, era alguien cercano y eso, y siempre generoso, hospitalario. De hecho, nosotros a la gente cuando viene a la casa museo, hasta la pandemia ofrecíamos el café en la cocina, ahora lo ofrecemos en el jardín, cambiamos por
las medidas de higiene sanitaria, pero mientras la gente espera la entrada o la salida, tienen un café portugués riquísimo, ofrecimiento puedo por parte de la Casa Museo. decir, atestiguar que me lo tomé también en el, también en el jardín, además yo creo que está bien tomárselo allí, y está buenísimo, ¿eh? A mí me sorprendió, no soy de tomar café solo, me lo tomé solo y estaba riquísimo. Mira, en esta enciclopedia que tenemos aquí, 1998 se le concede el Premio Nobel de Literatura el 8 de octubre. ¿Qué recuerdas tú de ese día? Fue tan emocionante, fue un momentazo, así, estábamos esperando, recuerdo que justo el año anterior estamos casi convencidas que iba a ser en el 97. Sí, el año anterior me acuerdo que hasta los periodistas estábamos en la puerta. Pendiente. Ese día, como en el 97 no fue, pues aunque la espera siempre estaba ahí latente, no, bueno, estábamos como más así. Y de pronto cuando nos enteramos que era, bueno, él estaba en Frankfurt, no estaba en ese momento en la casa, Pilar del Río sí estaba en la casa, y bueno, fue una revolución de periodistas, de gente, la casa llenándose los teléfonos a 100.000, o sea, y bueno, una alegría de por tanto esas cosas. Yo creo que, bueno, la alegría de que la vida te permita, ¿no? Y a José Saramago, ya con su edad, un señor que había nacido en 1922 y que de pronto tenga ese reconocimiento cuando empieza a ser un escritor conocido casi a partir de los 60 y tanto, cerca de los 70, que es cuando viene a Lanzarote. Pues es maravilloso. Y cuando hablaste con él, ¿cuál fue esa reacción que tenía? Cuando fuimos a recogerlo, bueno, fue todo súper bonito, porque eran abrazos, alegría, era como... No sé, es como que la vida te regala mucho presente y mucho futuro, porque eso también, ya era un autor bastante conocido, pero a partir de ahí se abrieron mucho más las puertas a todo el resto de los países. Bueno, también su vida es verdad que fue incansable, claro. hasta el momento de su muerte en ese sentido, pero él decía, como empezó un poco tarde todo ese proceso como escritor, quería aprovecharlo también, quería hacer el máximo de lo que pudiera hacer. Así fue tan hermoso su discurso, yo tuve la suerte de poder ir a recoger el premio Nobel a Estocolmo, ¿no? Sí. Y que se lo dedicó a los abuelos, ¿no fue? Se lo dedicó a su abuelo paterno, empezó con el abuelo. Que el hombre más sabio que él había conocido no sabía leer, ni escribir. La verdad que eso a veces nos da a entender también, ¿no? Lo que a veces la gente, incluso los muy, ¿no?, intelectuales, ¿no?, que presumen de ser intelectuales, y justo él empezó por eso, ¿no? Es decir, no hace falta haber leído 100.000 libros para tú ser inteligente y ser alguien sabio, ¿no? Y más él, una casa en la que no había ni un solo libro, que él, los primeros libros que leyó fue en la biblioteca pública, en su casa no había libros. Vienen de una familia muy humilde y es muy esperanzador que una familia humilde, esto que no sabe leer, pero que la sabiduría no solamente está en los libros. Por eso decía antes, el que quería nombrar, que se me fue de la cabeza, era a Eduardo Galeano. Mucha gente no lo ha leído, pero todo el mundo lo conoce como referente. Esto pasa un poco con Saramago cuando se encuentran al ser humano Saramago dispuesto siempre a apoyar cualquier causa justa, de quien sea, venga de donde venga. Siempre estuvo con las personas más débiles, luchando en todos los pueblos, porque además no se limitó, por eso digo que su concepto era muy portugués pero internacionalista. Bueno, aquí en Lanzarote todos recordamos también con su camisa del no a la guerra, en esa manifestación multitudinaria de Lanzarote, que fue el que leyó uno de esos manifiestos, porque lo tenía muy claro, ¿no? Y en eso... por cierto, este viernes, ¿no? A ver, no sé si es el viernes, ¿no? Viernes, a ver, cuéntanos, que también pueden ir a ver, otra oportunidad para ir a la Casa Saramago. Claro, una oportunidad para venir a un acto súper bonito, porque vamos a hacer un homenaje con una reedición de un libro de Neruda, que se llama Una casa en la arena, que estaba agotado, y que Itineraria, esta editorial que nació en Lanzarote también, con Alba y Sergio, están haciendo cosas súper bonitas, pues lo han recuperado, se reedita y se presenta oficialmente en la casa, en la biblioteca, el día 27 de abril a las 7 de la tarde. Este viernes. Pero además hace un acto en streaming con Isla Negra, en Chile, donde estarán las personas responsables de la Fundación Pablo Neruda y de la Casa Museo Pablo Neruda, las personas responsables de la casa aquí en Lanzarote, más la persona responsable de la Fundación José Saramago, que es Pilar del Río, que en ese momento estará en Oporto, y vamos a hacer una conexión entre los 3 puntos. A mí me hace mucha ilusión, 2 premios Nobel del tamaño de José Saramago y de Pablo Neruda, 2 casas museo, Lanzarote, Isla Negra y Oporto en el vértice con Pilar del Río, en una fecha tan importante como en la que estamos, que el día 25 se cumplen el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles. Que también hay una obra de teatro. También. No, se estrenó aquí en Lanzarote también. Se estrenó, sí.
ya hablaremos, yo no sé si para el 25, ¿cuándo es el 25? El 25 de abril es el jueves. Ah, este jueves. Y Yo sabía que tenía que preguntarle también, es que Sí. podríamos estar hablando todo el día, pero también esa revolución de los claveles, que yo creo que también fue el preámbulo de que en España también entrara la democracia, que se dice un poquito también sobre todo eso. Sí, nos ayudó un poquito. Sí, ya ¿no? Sí, que a veces decimos que los portugueses nos enseñan muchísimo también. Muchísimo, porque aquí tuvimos que esperar a que se muriese el dictador. Claro, claro. Allí no se murió, Sí, allí fue una revolución pacífica, muy bonita, sin ningún derramamiento de sangre, donde los fusiles y los cañones se pusieron claveles como símbolo de la paz, pero bueno, dijeron, ya Y está bien. Saramago era periodista de en ese dictadura. momento, porque Sí, también lo fue sí. periodista, trabajaba, bueno, hay una obra de teatro que digo que se estrenó aquí en Lanzarote, pero hay también muchísimas La noche. referencias que pueden leerlo de todo lo que pasó esa noche, que la verdad que si lo leen les va a sorprender que por una vez los militares no... Estuviesen al servicio del pueblo, que es como Exacto. debería de ser. Exacto. Son los defensores del pueblo y para el pueblo. Bueno, este viernes gratuita la entrada, Es ¿no? gratuita, por no hay que supuesto. inscribirse. No hay que inscribirse, Pero hay que por llegar eso antes. hay que llegar antes porque el aforo es limitado. Y en cualquier caso, a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, El streaming, Twitter, ¿no? van a poder tener el enlace para verlo en streaming, porque es Bueno, muy pero interesante. sí se puede hacer. Que Sí, hombre, a ya gente que- de Lanzarote que se pueda Claro, acercar, el claro. streaming está muy bien para la gente que no puede venir. ¿Qué es lo que y que se usted quedaron con ya, la y ya terminó, que Sí. un poco que retomaste lo de la dirección, porque después Sí. de tu época política, ¿no? Has vuelto un poco a mi trabajo. tu trabajo, un poco también el trabajo, la labor que quieren hacer desde a casa, ¿no? Ya tuvieron también ese encuentro de novela... de la novela negra. De del la cine novela criollo, negra, es que decir, un sí. poco también... Compadura, bueno, súper interesante también. Es que la gente empiece también a conocer la casa como ese lugar de encuentro de libros, ¿no? Claro. Que también es un poco lo que se pretende, ¿no? Que no sea la obra de Saramago, sí, pero que Prácticamente también todos los meses tenemos un acto cultural hacia afuera importante, además de los primeros martes de cada mes, que tenemos es el Club de Lectura de Puerto del Carmen, que ese martes primero se reúne en la Casa Museo Saramago y es precioso. Además hay gente absolutamente encantadora, tenemos una señora de 90 y tantos años. Bueno, eso no nos lo leyendo. cuentes tú, No lo voy a contar, que pero nos va es a contar súper bonito, Higinia. que nos emociona como parte de la bueno, Casa Museo. ya saben, si quieren los martes por la tarde, acérquense también a disfrutar de la buena lectura. María, gracias por venir. Ya haremos un programa, ya te lo digo que ya haremos un programa en la casa, así nos pones el café y todo, nos Claro lo que sirven, sí. nosotros allí trabajando y nos sirven ese café. Gracias por venir este día del libro para hablar de nuestro premio Nobel de Literatura, José Saramago. Ya digo, poca gente puede presumir de tener a alguien tan cercano y alguien que a Lanzarote siempre lo puso en su estandarte. Y ahora vamos a seguir escuchando a gente que estaban en la biblioteca de Saramago. Eso fue hace 2 años, pero lo hemos recuperado porque yo creo que... Si me dejas un momentito, Sí. te cuento una cosita, Venga. que es una novedad. Venga. Que este año por primera vez la Casa Museo José Saramago, la librería, va a estar en la Feria del Libro de la Villa. Ah, en la Y vamos fiera, a- en la fiera en del la libro. Fiera del Libro. En la fiera del libro. Lo digo porque se podrán pasar también por ahí, conocer nuestras cosas y contactar. Que yo creo que va a ser Bueno, muy que la interesante. verdad que hay muchos libros interesantes. Bueno, y ahora vamos a escuchar a alguien que lee un poco sobre esos cuadernos de Lanzarote, que él también publicó, los publicó evidentemente en Lanzarote, hablaba de la isla y uno de esos temas era la inmigración, que ahora mismo está también en boga. Así que escuchamos eso y continuamos en el magazine. Historias de la emigración. Que tire la primera piedra quien nunca haya tenido manchas de emigración ensuciándole el árbol genealógico. Tal como en la fábula del lobo malo que acusaba al inocente corderito de enturbiarle el agua del riachuelo donde ambos bebían, si tú no emigraste, emigró tu padre. Y si tu padre no necesitó mudar de sitio, fue porque tu abuelo, antes que él, no tuvo otro remedio que irse, cargando la vida sobre las espaldas en busca del pan que su tierra le negaba. Muchos portugueses murieron ahogados en el río Bidasoa cuando en noche oscura intentaban alcanzar a nado la orilla de allá, donde se decía que el paraíso de Francia comenzaba. Centenares de miles de portugueses tuvieron que someterse en la llamada culta y civilizada Europa de más allá de los Pirineos a condiciones de trabajo infames y a salarios indignos. Los que consiguieron soportar las violencias de siempre y las nuevas privaciones, los supervivientes, desorientados en medio de sociedades que los despreciaban y humillaban, perdidos en idiomas que no podían entender,
fueron poco a poco construyendo, con renuncias y sacrificios casi heroicos, moneda a moneda, centavo a centavo, el futuro de sus descendientes. Algunos de esos hombres, algunas de esas mujeres, no perdieron ni quieren perder la memoria del tiempo en que tuvieron que padecer todos los vejámenes del trabajo mal pagado y todas las amarguras del aislamiento social. Gracias les sean dadas por haber sido capaces de preservar el respeto que debían a su pasado. Otros muchos, la mayoría, cortaron los puentes que los unían a las horas sombrías. Se avergonzaron de haber sido ignorantes, pobres, a veces miserables. Se comportaron, en fin, como si una vida decente para ellos solo hubiese comenzado verdaderamente el día felicísimo en que pudieron comprar su primer automóvil. Esos son los que estarán siempre dispuestos a tratar con idéntica crueldad e idéntico desprecio a los emigrantes que atraviesan ese otro Bidasoa, más ancho y más hondo que es el Mediterráneo, donde los ahogados abundan y sirven de pasto a los peces si la marea y el viento no prefieren empujarlos hasta la playa, mientras las guardias costeras no aparecen para levantar los cadáveres. Los supervivientes de los nuevos naufragios, los que pusieron pie en tierra y no fueron expulsados, tendrán a su espera el eterno calvario de la explotación, de la intolerancia, del racismo, del odio por su piel, de la sospecha, de la humillación moral. El que antes había sido explotado y perdió la memoria de haberlo sido, explotará. El que fue despreciado y finge haberlo olvidado, afinará su propia manera de despreciar. Al que ayer humillaron, humillará hoy con más rencor. Y ahí están todos juntos, tirándoles piedras al que llega a la orilla de este otro Bidasoa, como si nunca hubiesen emigrado ellos, o los padres, o los abuelos, como si nunca hubiesen sufrido de hambre o de desesperación, de angustia y de miedo. En verdad os digo, hay ciertas maneras de ser feliz que son simplemente odiosas. Bueno, ya saben que hoy dedicamos el programa a Día del Libro. Estas son lecturas que hicieron en la Casa Saramago hace un par de años, pero las hemos querido recuperar porque leían diferentes fragmentos de obras literarias muy importantes. Y este que estaban escuchando era sobre uno de los cuadernos de Lanzarote que escribió José Saramago. Y ya les habíamos dicho al principio que íbamos a hablar también del club de lectura que se puede ir a disfrutarlo el tercer martes de cada mes en la Casa Saramago, o el primero, y el tercero es hoy, pero no es en Saramago, sino en Puerto del Carmen. Me he trabajado con eso. Higinia, bienvenida. El Club de Lectura de Puerto del Carmen, ¿no? El tercer jueves de cada mes, que es hoy, es en Puerto del Carmen, y el primero de cada mes en la Casa Saramago. Te explico un poquito, Domingo. Nos vemos todos los martes, no los jueves. Los martes, que hoy es martes. A las 6:30 de la Venga. tarde. Normalmente nos encontramos en el Centro Sociocultural de La Tiñosa, abajo, en el Varadero. El primero de mes lo hacemos en la casa, en Tías, ¿no? En la Biblioteca Saramago. El tercero lo hacemos en la sede de Conecta Tías, en la calle César Manrique, y el resto de los martes en el Centro Sociocultural de La Tiñosa. Vamos a empezar desde el principio, entonces, todos los martes, Sí. 6:30 de la tarde. Vale. El primero es a Casa Saramago. en la Casa en Tías. El segundo, En el Centro Sociocultural de La Tiñosa. ¿vale? El tercero en Puerto del Carmen, En Conecta Tías. en sí. Conecta Tías, y el cuarto otra vez. Otra vez en el Centro Sociocultural de La Vale. Tiñosa. ¿Cómo surgió esa iniciativa? Porque claro, el club de lectura, bueno, primero, ¿qué es un club de lectura? Para que alguien dirá que nos ponemos a leer un libro, todos callados, ahí leyendo, ¿qué es un club de lectura? Yo desde siempre he leído mucho. Y hace muchísimos años me enteré que en la Biblioteca Insular en Arrecife había un club de lectura y yo fui como oyente a verlo y vi que cada uno leía un trozo del libro que le gustara. A mí me gustó, no participé como lectora, pero me gustó la idea. Entonces siempre estuve con la idea de llevarlo allí, al municipio de Tías.
era algo que me gustaba, pero por el trabajo no podía, porque yo trabajaba en turismo y siempre de turnos partidos. Pero con la pandemia me quedé sin trabajo y digo, es el momento de ofrecer a Cultura de Tías lo del club de lectura. Y ahí empezamos, una amiga y yo, Teresa y yo, empezamos con una dinámica que nosotros sacamos de nosotras. Vamos a hacerlo así. Elegimos un libro entre las dos, a ver quién se presenta, leemos un poquito de ese libro, un trozo, una página, lo que fuera, y le damos opción a la gente que opine sobre lo que acaba de leer. Y así comenzamos en el 2020. Hoy en día estamos leyendo los libros que decidamos en el momento de la reunión, vengan 8, vengan 9, vengan 10 personas, hablamos de los libros que están saliendo o de los libros viejos. Por ejemplo, un día se decidió leer Nada de Carmen Laforet, que hace muchísimos años. Y así es la dinámica. Vale, hoy es martes, ¿no? Cuando esta tarde, a partir de las 6:30, ¿qué es lo que van a hacer en Puerto del Carmen? Continuamos con el libro que hace 2 semanas comenzamos, pero perdóname. ¿De Rosa Montero? Es de Rosa Montero, pero no me acuerdo. Bueno, da igual, ese libro, título. es decir, Sí. se elige un libro, y entonces ¿cuántos libros leen al mes? Uno, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos uno, porque claro, hay que estar leyendo. hay que estar leyendo, estamos 1 hora y media y parece que no, pero es que 2 páginas cada uno, ya se pasó la 1h30. Pero claro, alguien puede decir, pero es que yo leerme un libro al mes me va a ser difícil, no tengo esa, me gusta leer, pero no esa obligación. Puedes ir también sin que te lo hayas leído entero, ¿no? Claro, y también hay 2 personas que solo van de oyente. Participan cuando surge una pregunta, pues hablamos entre todos, intentamos responder a lo que la persona, y las 2 oyentes participan en esa conversación. Teorema con D. Hay 2 personas que van de oyente y ellas participan del tema del libro. Pero claro, cómo se consiguen esos libros, ¿no? Es decir, estamos hablando de hay que comprarlos. Tenemos el único señor que va, que es un señor que pasa ya de los 80, es un experto en buscarlo y nos lo pasa por internet a cada una de nosotras en el teléfono, aunque la mayoría quiere tener el libro físico. Si lo tenemos el libro físico, bien, lo llevamos, si no intentamos comprarlo, y de momento los estoy comprando yo. Es decir, que cada uno dependiendo de sus posibilidades también, ¿no? Sí. Si te apetece, hay gente que le gusta leer, ¿no? Leerlo. El libro, sí. Yo, por ejemplo, soy ya de los de leer en la tablet, ¿no? Me resulta más cómodo, pero hay gente que no, que para leer necesita... El señor Peter, lo lleva siempre en su tablet. Él nos lo descarga, nos lo pasa al WhatsApp, pero él personalmente lleva su tablet y lee en su tablet. Y en lo de en la Casa Saramago, que es el tercer jueves de cada... El primer estoy martes yo con los de martes, no sé por qué estoy yo con el jueves. Es que hay unos clubes de lectura, creo que es en Teguise, creo que son los jueves. Los jueves es en Teguise. Claro, yo estoy obsesionado con eso, y son los martes. Metió en la idea. ¿Has ido a otros clubes de lectura? Por ejemplo, el de Teguise. No, nunca he tenido la oportunidad, siempre pensamos en que lo hacemos. Parece que vamos a estar entusiasmadas en ir a la Feria del Libro, en la primera semana de mayo. Bueno, este martes entonces. Hoy es martes. Sí. En la Fundación Saramago, ¿qué es lo que hace diferente leer un libro allí sabiendo que ha sido un premio Nobel de Literatura? ¿Es algo, no sé? Pues ese hecho, el hecho de estar en la biblioteca tan bonita, sentada alrededor de tantos libros, que en los centros socioculturales estamos nosotros, la mesa, y los libros que pongamos nosotros sobre la mesa. En la Fundación Saramago es un lujo tener que estar sentada alrededor de tantos libros, eso solo ya es suficiente. Y luego también la armonía de la lectura, parece que la gente como que se pone más en premio Nobel, más serios, más... Pero no son libros, de Saramago se ha leído, pero no es obligado cuando se va allí a leer a Saramago, ¿no? No. Claro, pero ¿cómo animarías a alguien, ¿no?, que nos esté escuchando? Oye, no van a perder nada, pero se lo van a pasar bien. Es decir, sí, a las personas que les guste leer, no solamente leer el libro en su casa tranquilita, sino que les guste leer en voz alta, pues sí, les animo porque es un ratito agradable, es 1 hora y media que se pasa bienísimo, comentas un montón de cosas que no te das cuenta a lo mejor de estar tú sola. Por ejemplo,
Te digo, Peter es alemán y cuando leyó la primera vez a Saramago se quedó sorprendido y vino con la pregunta, ¿por qué no tiene puntuaciones los libros de Saramago? Claro, detalles Y ahí surgió una discusión o charla o lo que fuera. Pero estamos hablando que no, los clubes de lecturas no es que sean todos filólogos, que sean profesores, es decir, no hace falta tener esa, no, es que yo no he estudiado ninguna carrera, no tiene nada que ver. No, está abierto a todo el mundo. Es más, los que estamos yendo, los que estamos participando, ninguno somos ni siquiera premio de música, nada. Somos personas de a pie que nos gusta leer y que se han ido enterando. Las redes del ayuntamiento lo ha promocionado y viene. Gratuito, Sí, no hay que pagar nada, es solamente ir. Lo que pasa que, claro, yo me imagino que las primeras veces que se va, ¿no? Es el corte ese de leer, ¿no? Porque a lo mejor tú has estado toda la vida leyendo, pero no has leído en público, ¿no? Sí. Y eso me imagino que cambia un poco, ¿no? Sí, cambia un poco. Entonces, la primera vez que llega, eso, el corte, entonces la dejas que pase. No te apetece, escucha. A lo mejor a la siguiente vuelta, cuando toca leer otra página, según el tiempo vamos viendo, la misma persona dice, ay, pues mira, sí, me voy a animar, a mí me gusta. Ya he visto cómo van ustedes leyendo y sí, quiero. Entonces, sabes que no hay que tener miedo. Va, si te gusta leer, si te gustan los temas de la lectura, sobre todo que te guste en voz alta, que los demás te escuchemos. Y nada más, es así de sencillo. Lo que sí yo creo que no, hay cada vez más este tipo de clubes de lecturas que han ido saliendo, como no sé si es que a la gente le gusta leer más o tú crees que la gente cada vez le gusta leer más o al revés, son pocos la gente que lee cada... A mí me gustaría pensar que a la gente le gusta leer cada día más, pero yo creo que no. Y que esta gente que viene son gente que sí, que realmente le gusta, que siempre lo ha hecho, pero nunca ha tenido la oportunidad de ir a hacerlo con 3 o 4 personas más. Entonces, ahora el hecho de que haya en Teguise, haya en Arrecife, en Tías en la biblioteca, nosotros, y me supongo que se me escapa algún otro en la isla, ese hecho hace que la gente diga, ah, pues es algo que a mí me gusta, voy a ir. Creo, yo me lo tomo así. Quizás a lo mejor, no sé, gente joven va también. La única chica joven es una chica de 30 años o así, muy entusiasta, le gusta, incluso ella misma ha escrito un libro, entonces ese tipo de personas sí va, pero a mí me gustaría ¿Y qué crees que haría falta para que la gente joven se animara más a leer? ¡Ay! Si supiera el milagro ese, ¿no? Sí. Porque... La verdad es que sí, que me gustaría que viniera gente joven, pero ves cómo funcionan todas las cosas. No, quizás las redes sociales, ¿no? También hoy día puede ser. El leer más. Claro, hablabas de... ¿Y se aprende? Es decir, cuando tú, por ejemplo, el libro de Rosa Montero que están leyendo, al final dices tú, oye, pues, ¿no? Como se aprende. Que reflexionas a lo mejor sobre los puntos de vista que puede tener alguien. Mira, ahora me acuerdo de uno que se leyó, era La hora de las gaviotas, de un escritor vasco, y hablaba, se basaba en la fiesta nacional, bueno, vamos a decir nacional, del País Vasco, en agosto me parece que es, y se cometió un crimen ahí. Entonces describe también todos los pormenores de las fiestas, todo lo que hacen, ¿no? Que la gente estaba entusiasmadísima, siempre preguntando, ay, mira qué bien, como la fiesta de San Juan aquí, que se hace así, que se hace, ¿sabes? Se comentan otras cosas desde el texto del libro que estás leyendo, desde aquel trocito que leíste. Y con todos los temas así. Claro, y por lo que veo también buscan novelas actuales, ¿no? No remontarse, ¿no? A quizás a la actualidad también, ¿no? Sí, sí. El que estamos leyendo ahora salió en enero. Es una chica del club, se lo regalaron en casa y ella le gustó y lo ofreció y le dijimos que sí y ahí estamos. Claro, y la apuesta en común, hay una apuesta en común entonces a la hora de, porque claro, hay tantos millones de libros que eso también a veces, bueno, ya para el próximo mes, ¿no? ¿Hay lista de espera ya o no? No, no tenemos lista de espera, ojalá. También... No digo lista de espera de libros, para decir, no. Ah, sí, claro, para comprarlo, claro, sí, tenemos claro. Varios, pero ya te digo, como tenemos que ir a comprarlo, también hay que ir despacio. Y antes de entrar tú en los clubes de lectura, ¿tú leías también con esa misma frecuencia? Es decir, estamos hablando de un mes un libro.
Yo creo que ¿O más? en una época de mi vida leía mucho más. A lo mejor en una noche me podía leer uno. Sí, Sí, pero era una época. claro. También cansa, ¿no? Sí, tienes que descansar. Porque claro, a la hora de leer, a veces cada uno tiene sus ritmos también, ¿no? Es decir, yo me puedo leer 10 páginas al día, otro 2, también depende del momento del día. ¿Tú en tu caso tienes algún momento en la noche? En la noche siempre y cuando voy a la playa. También hay mucha gente. Llevar que- el sombrerito para tener sombra y el libro. Yo cuando estoy leyendo me entusiasma tanto escuchar a los demás que salgo con la idea de que esta noche tengo que hacer 2 capítulos más. Luego no, a lo mejor no tienes la oportunidad porque llegas a casa y surgen otras cosas. Pero el hecho de haber escuchado, ay, qué interesante está, voy a seguir, voy a Pero seguir. hacen spoiler entonces. Sí, sí. No, bueno, la única cosa es que tú si lo lees antes, pues te callas la boca, no tienes que decirle a Sí, los más o menos demás. se marcan un ritmo, Sí, ¿no? Me sí. imagino, para decir, oye, pues Sí. no, si tú lo llevas ya, te lo has leído todo, pues tampoco puedes leer, ¿no? Hay que ir más o menos por lo que cada uno Sí, va. haya leído. Sí, ¿Tú eres más de leer o de escuchar? Ahora mismo casi escucho más. Dejo que los demás participen, porque si no se nos pasa la hora y media y no han leído todos. Es decir, que entonces la gente lee. Sí, sí, sí. ¿no? Es decir, que El también- grupo que tenemos nosotros, que creo que somos como 14 o 15, nunca estamos todos juntos, pero sí que hay siempre entre 10, 11 o 12, en una hora y media, si se entusiasman leyendo, tenemos que dejar el sitio en el que estamos porque no es nuestro. Entonces la hora límite es a la hora y media, ¿no? Sobre todo para animar a la gente, lo que tampoco hace falta que te tengas que leer el libro, ¿no? Es decir, si quieres ir a disfrutar y leer un poquito, alguien te lo puede dejar, lo lees. Es decir, que tampoco es cuestión de decir, es que si no lees el libro no vas. No. ¿no? Eso un poco lo... El hecho de que vengas y participes y leas una página y luego la semana que viene no tienes tiempo y no vas, pues no pasa nada. Y si a la siguiente sí que puedes, pues bien. Hay algunas chicas del grupo que me piden llevarse el libro para leer lo que la semana anterior que no vino y no perder el hilo. Y eso también lo hacemos. Ujú. Hay más mujeres que hombres, ¿no? Sí, solamente tenemos a Peter de hombre. Pero yo no sé qué pasa con un montón de actos culturales que el hombre le Es cuesta. reacio, sí, le cuesta, Hay que le animarlos, cuesta, sí. vayan a leerse, lo van a pasar, porque los hombres también leen. Sí, claro. No, digo que no piensen que es que los hombres no leen. Los un hombres libro. de mi casa leen, Claro. lo que no les da tiempo de ir, pero sí, leen. Bueno, pues ya saben, si quieren ir son los martes, ¿eh? Vamos a empezar por los martes, porque me hice un lío con los jueves, los martes, hay 4 martes. ¿Dónde pueden informarse? ¿En el Ayuntamiento de Tías? Sí, entonces? en la página de cultura del Ayuntamiento de Tías. Ahí lo revisen, si no llaman, preguntan los horarios, son todos a las 6:30, miren los lugares, o en el fondeadero, ¿no? En el Centro ¿Y dónde Sociocultural está de el La centro? Tiñosa, al lado del fondeadero. Bueno, vale, que está ahí Sí. en el fondeadero, si no está lo otro es en la calle César Manrique, ¿no? Sí. Que es el Conecta Conecta Tías, Tías. y si no en la a casa de Saramago. Los martes. Todos los martes pueden elegir el que mejor les venga y ahora están leyendo a Rosa Montero, así que a lo mejor esperar para el próximo mes para empezar de cero, ¿no? Sí. Sí, ¿ya saben el del próximo mes o todavía? No, lo tendremos que decidir hoy. Hoy es el último de mes, no, el No. 30. Entre hoy y la semana próxima se elegirá. Creo que hay un par de ellos ya ahí. En lista de espera. A en ver lista de cuál espera. se decide. Y entonces el alemán habla bien español, ¿no? Sí, sí, perfecto. El como Peter. Como nosotros. No, porque a veces hablamos un poco de los turistas, ¿no? De la gente de extranjeros que vienen a Lanzarote y que no se integran, ¿no? Que a veces es que no sabe hablar ni español, pues los hay que sí. Sí. Los hay que sí. Y Peter es uno de ellos. Sí, totalmente integrado. Saludos a Peter, si me está viendo. Bueno, Higinia, gracias por venir, por explicarnos cómo funciona un club de lectura. Ya saben que hay más, pero bueno, si quieren el de Tía, los martes, lo vuelvo a insistir porque ya he dicho que me he hecho un lío con todos los días. Los martes pueden elegir el que quieran a partir de las 6:30 de la tarde. Y ya saben que hoy hemos estado dedicando todo el programa al Día del Libro. Ahora vamos a escuchar precisamente a casa, en esa biblioteca hermosa, un fragmento del libro Lancelot 28.7 de Agustín Espinosa. Lo escuchamos y ya seguimos en el magazine. Grabando. Teoremas con, de, en, por, sin, sobre,
Tras las salinas de Agustín Espinosa, Lancelot 28 grado 7, nadie ha estado jamás de noche en las salinas de Janubio. Es muy peligrosa la aventura. Por eso no sé yo exactamente cómo son las salinas de Janubio de noche. Pero nunca he creído que puedan mantener esa ordenación tan severa bajo las estrellas. Se desperezarán, se arrugarán el vestido y el alma, buscarán desesperadamente esas formas extraordinarias, irregulares que no han estudiado aún los geómetras. Se desnudarán el vestido rectilíneo y se pondrán el traje de las curvas convexas y de las curvas cóncavas. Bueno, pues continuamos en el magazine y vamos a terminar este programa dedicado al Día del Libro y más concretamente a la figura de José Saramago con un pequeño fragmento de ese discurso que leyó cuando fue nombrado hijo predilecto de la isla de Lanzarote en los jameos del agua. Nos vamos a remontar al programa que nosotros estamos haciendo de Historias de la Tele. Hemos cogido ese pequeño fragmento en el que se le concedió ese galardón a José Saramago. Así que lo escuchamos un poquito y ya con eso nos despedimos y les invitamos a estar mañana, miércoles, aquí para contarles nuevas historias. Só porque eram elas que traziam a calma das estrelas, a noite que assomava, a noite que assomava ao vivo de mim. Palavras que não dizes, nem são tuas, que morreram. Já não existem. Hemos venido aquí hace 5 años. No traíamos nada más, ninguna intención más que vivir tranquilamente en una isla que sabíamos tranquila. Y las circunstancias de nuestra venida aquí, que no tengo ahora por qué recordarlas, pero los que las conocen saben que el estado de espíritu, de ánimo con que yo llegué aquí, Pilar y yo, no era de quien ha buscado y que ha buscado y encontrado un lugar para cambiar de vida, para cambiar de residencia, por las razones esas que llevan a alguien a salir de un lugar y pasar a otro. Yo entré aquí disgustado, triste, pero la verdad es que yo tenía, a pesar de todo, nosotros teníamos motivos para pensar que aquí estaríamos bien. La vida no es que la vida esté dando vueltas. La vida nos hace dar vueltas. Y todo esto tiene una historia tan antigua como, por ejemplo, que yo no estaría aquí y Pilar no estaría aquí conmigo, no estaríamos aquí los dos, no habríamos hecho aquí una casa. Si dos personas muy queridas hace algo como 14 o 15 años, ellas no se hubieran instalado en Lanzarote. Al principio por 6 meses y después...